Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la ética de la investigación epidemiológica y por lo tanto, de la práctica de la investigación en comunidad. Algunas definiciones para diferenciar de qué estamos hablando, ¿verdad? Hasta ahora nos han oído hablar de investigación clínica, que la Declaración de Helsinki define como investigación médica combinada con atención profesional. En cambio, la epidemiología, según esta definición del Diccionario de Epidemiología de Last, que es un clásico, es el estudio de la distribución y determinantes de estados o eventos de salud en poblaciones específicas y la aplicación de estos estudios para el control de los problemas sanitarios. O sea, que ven que tiene dos particularidades la epidemiología o la investigación epidemiológica, que es sobre poblaciones, no sobre individuos, que tiene un fin determinado para el control de los problemas sanitarios. Hay distintas normas éticas a considerar cuando hablamos de epidemiología. Las más frecuentemente mencionadas son las pautas internacionales para evaluación ética de los estudios epidemiológicos, el CIOMS, que hay una versión original del año 1991 y una revisión del año 2009. Importan también, por la frecuente aplicación de estudios epidemiológicos sobre genética, la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de UNESCO del año 2003, y porque muchas de las investigaciones epidemiológicas se realizan en terceros países, una norma de la Comunidad Europea, que son los aspectos éticos de la investigación clínica en países en desarrollo, tiene muchas salvaguardias sobre lo que es el comportamiento de investigadores en terceros países que se aplica muy bien a la investigación epidemiológica. La primera versión de las normas CIOMS de epidemiología se ajustan mucho más a las especificidades de la investigación epidemiológica que su revisión del año 2009, que en cambio tomó muchas cosas de lo que son los problemas éticos de la investigación clínica y de hecho ha sido criticada por eso. Por ese motivo, a pesar de que ustedes tienen que conocer que existen las dos versiones, para hablar de los problemas específicos de la investigación epidemiológica, yo voy a seguir la presentación del documento primero de las normas CIOMS del 91, que se ajustan más. La primera cuestión entonces es si son aplicables las normas que se desarrollaron históricamente para investigación clínica a este tipo de estudios. Y lo cierto es que tienen especificidades. Otro tema es que hay peculiaridades y diferencias entre lo que es un estudio epidemiológico y la práctica de la salud pública. Esas diferencias ustedes las van a ver más o las vieron, cuando trabajaron en el tema de ética de la salud pública. La diferencia básicamente es que en el estudio epidemiológico lo puede hacer tanto la autoridad sanitaria como cualquier persona que utilice la disciplina de la epidemiología. Mientras que la práctica de salud pública en general, aunque puede haber otros actores, estamos hablando de funciones de la autoridad sanitaria. Y los permisos que la sociedad le da a la autoridad sanitaria son distintos de los que le da a cualquier investigador. Por lo tanto, por más que yo haga investigación epidemiológica, si no actúo como autoridad sanitaria en función de las funciones que me ha otorgado la ley de policía sanitaria, tengo que solicitar consentimiento, pasar por comités de ética, o sea, regirme por todas las normas de cualquier investigación que involucre a seres humanos. En cambio, la autoridad sanitaria, en funciones específicas, puede saltearse algunas de estas cosas. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud Pública está investigando un brote de salmonela, no tiene que pedir consentimiento informado a las personas del restaurante donde surgió el brote, sino que tiene el derecho de pedir que le den información, como un ejemplo. Y bueno, la otra diferencia grande es entre estudios observacionales. La mayor parte de los estudios epidemiológicos son observacionales, y intervenciones. Puede haber igual un estudio epidemiológico que incluya alguna intervención, pero son las principales diferencias. Una cosa que ahora está bastante más clara, pero que se
debatió mucho en su momento, es la necesidad de consentimiento informado para los estudios epidemiológicos. Entonces las preguntas eran si deben solicitarse siempre, y la respuesta es que no podemos investigar sobre personas sin pedirles su consentimiento. A veces se puede investigar sobre información que está en bases, que está anonimizada, pero lo importante es que las personas sepan cuando ingresaron a esa base que sus datos podían ser utilizados, ¿verdad? O sea, puedo no usar el consentimiento en el momento que los voy a usar, pero sí lo necesito en el momento en que la persona ingresó a una base. Los otros dos puntos que aparecen acá en pantalla sobre consentimiento son bien específicos de la epidemiología, que, como vimos en la definición, trabaja sobre poblaciones. Podemos transformar la palabra poblaciones en comunidad, pero no siempre es lo mismo, porque en estudios epidemiológicos yo puedo estar haciendo una investigación sobre una comunidad que se identifica a sí misma como tal, porque comparte valores, principios, a veces puede compartir o no región geográfica, lo que sea, pero se conoce como una comunidad y conoce y por lo tanto identifica quiénes pueden hablar por esta comunidad, representarla. Y otras veces puedo hacer una investigación en una comunidad que yo como investigador defino como tal, como mi población. Las personas de tal a tal edad que tienen tales valores de glicemia en ayunas y que se atienden en tal lugar. Yo, investigador, los defino como mi población, pero evidentemente no es un grupo que se considera así, una comunidad. ¿Por qué es importante esto? Por el tema del consentimiento informado comunitario. Cuando existe una comunidad que se considera a sí misma como tal, además del consentimiento de los individuos para participar en una investigación, como en cualquier otra situación, se debe pedir el consentimiento comunitario. Un dato es que en las normas SIOMS del 91 hablan del consentimiento o del acuerdo, no hablan de consentimiento sino acuerdo en esa norma, pero es la base del consentimiento comunitario, cuando no se puede pedir el consentimiento individual. Eso hoy lo consideramos un error, porque no sustituye, esto tiene que quedar muy claro. El consentimiento informado individual siempre es necesario, siempre que se pueda es necesario, y si por algún motivo no se puede pedir, se tiene que presentar eso al comité de ética que analiza nuestro trabajo con las justificaciones, y el comité de ética evaluará si son atendibles o no. Entonces, cuando existe una comunidad que se reconoce a sí misma como tal y tiene quien la represente, se pide el consentimiento comunitario. ¿Por qué? Porque hay riesgos específicos, que vamos a ver más adelante, de daño moral o de estigma a la comunidad que trascienden a lo que son los riesgos al individuo, por ejemplo, en una investigación clínica. Entonces, si yo solicito consentimiento comunitario y me lo otorgan, paso a pedir los consentimientos individuales para los individuos, valga la repetición, que quieran o no participar. El que no quiere participar, aunque haya un consentimiento comunitario positivo, no va a participar. Pero al contrario, si yo solicité consentimiento comunitario y es rechazado, aunque haya individuos dispuestos a participar, no debo seguir adelante con la investigación en esa comunidad, ¿verdad? El no siempre gana, o sea, si hubo un consentimiento comunitario y un individuo dice no, ese individuo no participa. El consentimiento comunitario es rechazado, no se hace la investigación. ¿Por qué? Porque el daño global puede ser minimizado por los individuos que integran el grupo, pero aún así existir, y si la comunidad dijo que no, no puedo seguir adelante. Otros problemas muy típicos de la investigación epidemiológica. Lo de la divulgación selectiva de información.
a veces al divulgar los resultados, que es una obligación ética también de los investigadores, puedo causar daño, ¿verdad? Entonces tengo que saber qué información es la que se va a comunicar después de los resultados y tengo que tener tanto el compromiso de divulgar en forma científicamente correcta, como de una forma tal que no lleve a la discriminación de un cierto grupo. Y eso se le tiene que avisar antes a los participantes cómo se va a hacer la divulgación, justamente para que sea adecuada y para que no sea estigmatizante. Y después, dos temas, el de la influencia indebida y el de la inducción a participar, que son bastante cercanos. El de la influencia indebida es cuando las personas que realizan la investigación se encuentran en una situación de poder o de jerarquía sobre la población que va a ser estudiada. Se debe tratar de evitar por todas las formas posibles esta situación, pero a veces existe, ¿verdad? El grupo, por ejemplo, que está en un servicio de salud, tiene un prestigio grande sobre una población que puede depender de ellos para su atención. O, después que se obtuvo un consentimiento comunitario, el representante de la comunidad, que es una persona de prestigio, no debería ser, por ejemplo, el que reclute a los participantes, porque al ser una persona de prestigio y respetada dentro de su comunidad, sería más difícil decirle que no, ¿verdad? La influencia indebida es esa situación en la cual, por algún motivo, porque dependen del investigador o de quien recluta, porque están sujetos a jerarquía, el decir que no se dificulta. Entonces hay que tratar de evitar esas situaciones. Y la inducción a participar es otra forma en la cual pensamos que las personas tienen dificultad en decir que no, y es ofrecer bienes o servicios a cambio de la participación que sean muy difíciles de rechazar. Ofrecer un monto económico tal que sea difícil decir no a la población, ofrecer un servicio a cambio de la participación que sea imprescindible para esa población, no es éticamente aceptable, porque hace muy difícil que las personas libremente puedan negarse a participar. Y las comunidades. Bueno, otros temas en la comunicación de los resultados. ¿Qué pasa cuando no se pueden devolver los resultados a nivel individual? Muchas veces, por ejemplo, se hacen estudios en muestras o lo que sea, y estamos trabajando luego en forma anonimizada, y no va a ser posible decirle a los individuos, por ejemplo, usted presenta un riesgo de tal enfermedad o tiene tal enfermedad. Eso debe aclararse muy bien al invitar a las personas y a las comunidades a participar, que la no devolución no implica decir a usted no le pasa nada, ¿verdad? Eso es muy importante que quede claro. Y bueno, el mismo tema que les dije antes de la publicación de los resultados, que sí se deben publicar, pero no se debe publicar de forma tal que genere estigmatización de grupos. Atención médica a las comunidades participantes. Cuando los investigadores que están haciendo un estudio epidemiológico se asientan durante un periodo de tiempo en un lugar en el cual no hay atención sanitaria, no es afortunadamente el caso en nuestro país, pero sí en muchos lugares, las comunidades lógicamente pueden aspirar a recibir atención que no tienen de otra forma, y eso es éticamente correcto. Mientras haya personal que pueda atender, no hacerlo sería incorrecto. Una buena forma de ofrecer algo después que acaba un proyecto de investigación y los investigadores se retiren es la capacitación del personal local, de forma tal que cuando el proyecto termine y los investigadores se retiren, las personas que quedan en el lugar hayan adquirido
competencias tales de poder seguir brindando un servicio. Eso es no solo éticamente aceptable, sino deseable. Reducción de daños al mínimo. Esto es lo mismo que en investigación clínica, pero tenemos que pensar en otro tipo de daños, ¿verdad? Tenemos que reducir los daños al mínimo. Evitar daños al grupo por publicidad perjudicial, por pérdidas económicas, por ejemplo, derivadas de la información que yo voy a divulgar, de reducción de personal, si yo estuve haciendo un trabajo dentro de una fábrica. O sea, hay que pensar de antemano, así como pensamos en la investigación clínica, en cuáles son los daños a los individuos, cuáles son los daños posibles del proceso o de los resultados de mi investigación, y desarrollarla de forma tal en que investigue, pero se minimicen los daños a los grupos. Uno de estos es la publicidad perjudicial, ¿verdad? Si yo estudio dos poblaciones, población A y población B, estudio la incidencia del alcoholismo en las mujeres de 18 a 50 años de edad de las dos poblaciones y publico que la de A triplica a la de B. Y una persona que leyó ese resultado está buscando a alguien que le cuide a su bebé porque se le acabaron la licencia por maternidad y debe reintegrarse al trabajo y está buscando, y aparecen dos señoras con iguales méritos, iguales características, iguales recomendaciones, una de la población A y una de la población B. Si yo leí el estudio, nunca contrataré probablemente a la persona de la población A, que como individuo puede hasta ser abstemio. O sea, lo que yo dije sobre el grupo hace que, consciente o inconscientemente, yo después tenga una actitud de prejuicio contra un individuo, ¿no? Entonces, ese es el tema de la publicidad perjudicial que hay que valorar muy bien. Respetar las costumbres sociales. Los investigadores que hacen investigación epidemiológica la pueden hacer dentro o fuera de su propio país, pero trabajando con grupos a los que pertenecen o a los que no pertenecen. Se espera que respeten las costumbres sociales, pero que también respeten los valores de su propia comunidad. No es aceptable que un investigador se pliegue, por ejemplo, a las costumbres y a lo que se considera correcto en la comunidad que estudia, si eso es moralmente inaceptable en su propia comunidad. Hay investigaciones que simplemente no se van a poder hacer, pero se deben respetar los valores de ambos, la comunidad de la que yo provengo y la comunidad en la que estudio. Y ser sensible a culturas diferentes. Muchas veces en investigación epidemiológica subyace, por ejemplo, una intención de cambiar alguna conducta, cambiar normas de alimentación, normas de crianza de los niños y eso. Puede ser loable porque puede estar basado en comprobaciones anteriores de que una de las conductas frecuentes en un cierto lugar son dañinas para el desarrollo de un niño, por ejemplo. Pero se debe abordar eso de una forma respetuosa y sin prejuicios hacia la comunidad con la que vamos a trabajar. Y no imponiendo visiones desde afuera, sobre todo. Otro problema, ¿no?, es el tema de la confidencialidad, y las normas SIOMS del 91 tienen unas definiciones que van a ser muy importantes para ustedes, no solamente en investigación epidemiológica, sino en todo tipo de información en la que usen datos que están guardados en bases. Tienen que saber cuáles son las diferentes formas de guardar información respetando la confidencialidad. Lo primero es la información no vinculada. Esto quiere decir que no hay forma de asociarla o conectarla con la persona a la que se refiere, ¿no? El investigador no conoce a la persona, no tengo ninguna forma de volver atrás y saber de quién fue,
no hay un problema con la confidencialidad y aquí no surge el problema del consentimiento más que, como les dije, para haber entrado a la base. Esta es la información no vinculada, que es la menos frecuente, ¿verdad? Y más en nuestros tiempos en que siempre es posible encontrar alguna forma de volver atrás. Entonces, la vinculada puede ser anónima, no nominal o nominal. La vinculada es anónima cuando no la puedo vincular a la persona a la que se refiere, salvo mediante un código u otros medios conocidos por esa persona y el investigador no puede conocer la identidad de la persona. ¿Qué quiere decir eso? La persona tiene un código por el que puede saber que él es el A23, pero el investigador no puede acceder a eso. Cuando sea necesario, la persona va a revelar eso. Eso, por ejemplo, es lo que pasa a veces en concursos donde se le pide a la persona que se presente con un seudónimo. La persona sabe y tiene una prueba de que tal seudónimo soy yo, pero los que están evaluando el concurso no tienen forma de saber quiénes son a través de esos seudónimos. Cuando termina el concurso se dice, ganó, ¿no? Margarita, y ahí aparece la persona que tiene la prueba de que ese es mi seudónimo. Esa es anónima. Luego tenemos la no nominal, en la que la información se puede vincular con la persona por medio de un código, que no tiene el nombre ni la cédula, ¿verdad? Que lo conocen tanto la persona como el investigador. Muy frecuente esta forma de vinculación no nominal, por ejemplo, en los datos de ensayos clínicos. Saco información de la historia, que es información nominal, tiene el nombre y todo de la persona, y la paso a otro lugar, a otro registro, donde hay un código. Y ese código es conocido tanto por los investigadores como por la persona. Y luego la información nominal o nominativa, cuando se la vincula, por ejemplo, por la identificación personal, el nombre. Por ejemplo, la información en nuestra historia clínica, la guía telefónica, la inscripción en facultad. Esas son informaciones vinculadas nominales. Es importante que ustedes conozcan estas definiciones porque muchas veces se habla de información como datos anónimos cuando verdaderamente no son anónimos, sino que son no nominales o tengo los nominales y yo los voy a convertir en no nominales. Es bien importante que conozcan las diferencias entre estos. Bueno, otros problemas en la investigación epidemiológica, incompatibilidad de intereses, que eso puede surgir en cualquier tipo de investigación, no solo en la epidemiológica, entre los distintos investigadores o entre los investigadores y la comunidad en sí, porque tienen intereses económicos diferentes o lo que sea. Y la obligación de presentación y aprobación por un comité de ética de la investigación, que yo les decía que ahora está más claro, pero que hace algunos años había investigadores que entendían que como no había un riesgo de daño físico a las personas en la investigación epidemiológica observacional, no era necesario ni el consentimiento ni la presentación ante un comité de ética de la investigación. Hoy en día es muy claro que sí es necesario. Bueno, otros problemas están parecidos también a los de la investigación clínica, la equidad en la selección de individuos y sujetos participantes y la distribución al azar. Después vemos el otro tema. La equidad en la selección de individuos y grupos participantes es importante porque a veces, por facilidad de acceso, lo que sea, siempre se investigan los mismos problemas en los mismos grupos. Entonces, si yo, por ejemplo, produzco desde hace 10 años investigación sobre la violencia de género en la periferia de Montevideo, y no la investigo en ningún otro lado que no sea en la periferia de Montevideo, los resultados, lo que va a aparecer en la literatura y todo, es que es una zona violenta,
dando la falsa impresión de que el problema está ahí y no en el resto de mi ciudad, por ejemplo, simplemente porque no lo estudié. Entonces, siempre que voy a sacar conclusiones sobre población, es muy importante que estén representados todos los que potencialmente podrían ser parte de mi estudio, y no esa concentración en grupos porque me quedan más a mano, porque yo trabajo aquí, porque lo que hace es perpetuar ese riesgo del estigma, ¿no? Si siempre investigo tal problema en tal grupo, genero la sensación en el público de que es un problema de ese grupo, no de que yo tuve un diseño inapropiado, ¿no? Entonces es bien importante. Y dentro de los grupos, bueno, distribución al azar, tratamiento de grupos controles. En este caso se trata, por ejemplo, de cuando hago investigación sobre una modificación, por ejemplo, en un servicio, sobre un programa de salud nuevo, ¿no? Si surge que es positivo, debería estar en mis planes que también simplemente en el grupo que usé como comparación. Es un poco parecido a lo que hago en investigación clínica. Y los estudios patrocinados desde el exterior, lo que es bastante frecuente también en la investigación epidemiológica, sobre todo, por ejemplo, estudios que son internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, con bastante frecuencia hacen estudios que son globales o en toda la región, dependiendo de la organización. Bueno, tienen que pasar por los comités de ética nacionales, tienen que cumplir no solo con la normativa y las normas éticas y legales del país de origen, sino de cada uno de los países donde se van a desarrollar, y cumplir con todas estas normas previas que venimos comentando hasta ahora. Cuando hablamos de estudios con muestras de origen humano, que también cada vez son más frecuentes en los estudios epidemiológicos, el tema es que tiene que haber habido un consentimiento para el guardado de esas muestras y para los fines para los que se guardaron. Entonces aparece el tema de la modificación de la finalidad. Si yo di una muestra de sangre porque quería que se controlara cómo está mi glicemia, la di para mi propia atención. Si se pretende estudiar, guardar o estudiar en el futuro otra cosa o a participar en investigaciones, yo tengo que haber consentido a que se guarde y que se use para algún tipo específico de investigación. Tiene que ser posible revocar los consentimientos, especialmente cuando se trata de muestras de menores que tienen que ser informados al llegar a la mayoría de edad, que sus padres en algún momento consintieron a que se guardaran muestras, pero ahora deben decidir ellos si quieren o no que se continúe con esto. Y también un adulto puede cambiar de idea. Las condiciones de la circulación internacional de datos genéticos, proteómicos y muestras biológicas, que es cada vez más frecuente, plantea también el problema de cómo hace el individuo al que pertenecen esos datos para verificar que se están utilizando en formas que a él o a ella le parecen aceptables. De lo contrario, estaríamos yendo a una forma de investigación con seres humanos no autorizada por el mismo individuo. Y hay distintos modelos de consentimiento para esto. Consentimientos para estudios de tal tipo, no importando el lugar, para tales sobre todo la finalidad, ¿no? No es en general a las personas no le importa la técnica de estudio, sino la finalidad del estudio. A veces también les puede importar a las personas si va a haber un beneficio económico o no, si son investigaciones realizadas en el sector público o en el privado. Todas estas cosas tienen que estar previstas en los consentimientos en el momento en que las personas otorgan permiso para que sus muestras y sus datos se guarden y circulen, ¿verdad? Y vinculado a si hay un beneficio económico, el tema de aprovechamiento compartido de los beneficios.
que también existe en la investigación clínica, pero aquí cuando pensamos que pueden incluso derivarse productos a partir de muestras biológicas o de datos de seres humanos, debería estar previsto de antemano si va a haber algún mecanismo de compartir beneficios, por ejemplo, haciendo accesible un nuevo producto a la comunidad de la que se obtuvieron las muestras, o incluso de un pago económico si fuera el caso. Tiene que estar previsto para que la persona sepa si va a existir o no. Bueno, y las interrogantes siempre, que creo que hemos ido develando en esto, es si existe una especificidad de la investigación epidemiológica que la hace diferente de otra investigación, y la respuesta es que sí, y por eso hemos dedicado estos minutos a hablar de esto. Y la otra pregunta es si tenemos que considerar igual, desde el punto de vista de revisión ética, la investigación epidemiológica que hace la autoridad sanitaria en el ejercicio de sus funciones específicas de la que realizan otros autores, y yo ya les contesté que no, que rigen realmente permisos diferentes, y que no siempre es tan fácil distinguir una de otra, pero eso puede ser el tema de otra charla. En los años recientes, la OMS ha publicado algunos manuales sobre ética en epidemiología y en situaciones en las que el instrumento que se usa es la epidemiología, que son bien interesantes. Por lo menos hay 4, ¿no? Uno que es del 2013, que es el único que estaba en español, que son las recomendaciones sobre ética en la prevención, atención y control de la tuberculosis, que tiene mucho del tema de investigación sobre poblaciones. Luego un manual de entrenamiento sobre ética en epidemias, emergencias y desastres, investigación, vigilancia y atención de pacientes, cómo actuar para hacer investigación en situaciones como epidemia, que sería la que estamos viviendo en este momento. Y otros 2, que son las guías para el manejo de problemas éticos en el manejo de brotes de enfermedades infecciosas, y la guía de OMS sobre problemas éticos de vigilancia de salud pública. Tienen muchos contenidos, en algunos incluso no se adaptan perfectamente a nuestra normativa, pero yo creo que lo más interesante de estos 4 materiales es que distinguen muy claramente el rol y los permisos que tiene la autoridad sanitaria para investigar de lo que significa la investigación epidemiológica realizada por cualquiera de nosotros, no en la función de autoridad sanitaria. Bueno, con esto creo que termino de darles una revisión breve y sucinta del tema de ética de la investigación epidemiológica. Podríamos conversar mucho más, pero en este año tendremos que manejarlo en los talleres. Pues. Muchas gracias y hasta luego.